Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder cantarte, de poder alabarte. Y también ahora de abrir tu palabra, Señor, queremos pedirte que puedas ayudarnos a entender tu palabra y a vivir de acuerdo a esos principios. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, tomen asiento, por favor. Génesis 47 en su Biblia. Vamos a empezar en el versículo 15. En la Biblia tenemos varios ejemplos de gente que al ser controlada por el miedo, por la culpa, por el temor, llegó a tomar decisiones equivocadas en su vida. Adán y Eva, un ejemplo. Los discípulos cuando iban en la barca con Jesucristo y Jesús les dice que se cuiden de la levadura de los fariseos. El miedo les jugó una mala pasada. Nosotros necesitamos estar a cuentas con nuestro prójimo y con nuestro Dios, porque si no, la culpa, el miedo puede tomar el control. La historia en el versículo 15 nos lleva a la segunda visita que los hermanos de José hacen a Egipto. El verso dice: entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Usted recuerda la historia. Estos hermanos habían sido tratados como espías por parte de José, y José les pone el requisito de que si ellos necesitan volver por segunda vez a Egipto para comprar alimento, necesitan traer a el hermano menor, a Benjamín, y eso va a mostrar que realmente ellos no son espías y habrán dicho la verdad. En ese escenario, estos 11 hermanos, estos 10 hermanos, recuerde que Simeón está preso en Egipto, estos 10 hermanos viajan rumbo a Egipto con un corazón intranquilo. No saben qué va a suceder en Egipto, no saben cómo va a reaccionar José, no saben cómo va a proceder en este momento. Así es que con todas esas inquietudes llegan a Egipto y se presentan delante de José. José está ocupado trabajando en sus labores. Así es que lo que José va a hacer es, en vez de atenderles en ese momento, va a pedir a su mayordomo principal que su mayordomo les lleve a la casa del propio José, porque ahí él les va a recibir. El versículo 16 nos cuenta cómo son llevados a la casa de José. Y vino José y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a estos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo y llevó a los hombres a casa de José. Esta invitación llegó a producir sorpresa. No era común que el gobernador de Egipto, una persona de tremenda posición e importancia, haga esto, mucho menos con hebreos y mucho menos con gente desconocida. Así es que debió sorprenderles a estos hermanos la invitación que él les hace. Pero observe cuando una persona llega a mantener en su corazón miedo, culpa, temor, como una bondadosa invitación de parte de José puede llegar a producir, en vez de producir alegría, puede llegar a producir temor. El versículo 18 nos dice: entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José, y decían: por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez que nos han
que nos han traído aquí para tendernos lazo y atarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Se da cuenta, José tiene una muestra de amor, de gentileza hacia sus hermanos. Ellos todavía no saben qué es José, pero tiene una gentileza, y estos hombres que todavía guardan un sentimiento de culpa en su corazón porque años atrás se habían portado muy mal con José, reaccionan con temor. Piensan que la razón para que les llevan a esa casa es tenderles lazo. Es una trampa. Hacer de ellos siervos, esclavos. Es tomar al ganado, a los asnos, y apropiarse de ellos. Los sentimientos no resueltos de miedo, temor, culpa, pueden llegar a predisponernos de una mala manera. Ellos pensaban que era una trampa. Así es que, tratando de justificar el dinero que había aparecido en los costales, van a tener una pequeña pero significativa conversación con el mayordomo de José. El versículo 19 nos relata esa conversación. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y dijeron: ay, Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Él les respondió: paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios, el Dios de vuestro Padre, os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón a ellos. Observe la palabra paz, shalom. Es una palabra que tiene un significado amplio y profundo. Significa seguro, feliz, próspero, completo, saludable. El deseo de este mayordomo egipcio es que el atormentado corazón de estos 10 hermanos, atormentado por el temor, por la culpa, por el miedo, llegue a ser transformado en un corazón seguro, feliz, próspero, completo, saludable. Es importante enfatizar de quién vienen estas palabras. No es de José, no es de alguien que es parte del pueblo de Dios y entiende muy bien a Dios y sabe quién es el Dios de Israel. La persona que le habla es un egipcio. La Biblia no nos dice si este hombre fue salvo, pero el texto sí admite con toda claridad la influencia que el hebreo José tuvo sobre su mayordomo. Este mayordomo habla como creyente. Paz a vosotros. Les dice: vuestro Dios, el Dios de vuestro Padre, os dio el tesoro en vuestros costales. El mayordomo, en vez de atribuir el hecho de que el dinero apareció en los costales de ellos como fruto, como resultado de uno de los ídolos paganos de Egipto, él dice: es Dios, su Dios, el verdadero Dios, vuestro Dios es el que hizo esto. Qué tremenda teología de parte del mayordomo. Qué sólidos conceptos
bíblicos tenía este mayordomo egipcio. Y en vez de ser estos 10 hermanos que habían conocido a Dios de primera mano, ser ellos los que hablaban de Dios y mostraban su confianza, su fe en Dios, va a ser seguramente un impío, un egipcio, alguien que creía en otros dioses, pero que en un momento por la influencia de José probablemente su vida cambió. Es él el que les habla de Dios y les dice paz, tranquilos, nada pasa, Dios está en control. ¿Se da cuenta cómo gente, a veces gente que no pertenece al pueblo de Dios, a veces tiene un consejo mucho más sabio que el que se esperaría que salga de nuestros propios labios nosotros que somos parte del pueblo de Dios? ¿Se da cuenta cómo alguien que no nació en circunstancias cristianas, con influencia cristiana, está hablando de Dios y está mostrando la confianza que ellos debían tener? No deben tener temor, tengan paz. Vuestro Dios está en control. Vuestro Dios es el que puso ese dinero en sus costales. ¿Dónde estaba la confianza? ¿Dónde estaba la fe de estos 10 hermanos? ¿Por qué cuando estos hombres observan el dinero en sus costales, por qué no concluyeron que eso había llegado ahí por la bondad de Dios? Porque ellos llegaron a concluir que algo malo estaba pasando. ¿Dónde estaba la fe? ¿Dónde estaba la confianza? ¿Por qué reaccionaron así? El miedo estaba en control. Y cuando nosotros aprendemos a vivir con una perspectiva solamente terrenal, sin tomar en cuenta a Dios, sin levantar nuestros ojos a nuestro Dios y solo nuestra perspectiva es mundana, terrenal, no va a ser raro que tengamos miedo, no va a ser raro que tengamos temor, no va a ser raro que podamos sentir culpa, no va a ser raro que podamos sentirnos así, porque las circunstancias y los problemas de esta vida sí tratan de robarnos la paz, robarnos el gozo, robarnos la tranquilidad del corazón. Y muchas de las veces esas dificultades y esos problemas tienen éxito. Nos roban la paz, nos roban el gozo. Las circunstancias económicas del país, las noticias del volcán, cualquier otra noticia llega a tomar el control de nuestra vida, llega a generar intranquilidad, sufrimiento, miedo. ¿Dónde estaba la confianza de esta gente? En Dios. Un mayordomo egipcio. Dios está en control. Dios les ha bendecido con este tesoro. Sientan paz. Quédense tranquilos, no tengan miedo. Qué vergonzoso que un incrédulo sea el que tenga que decirles. No sabemos si era incrédulo, era egipcio. Qué vergüenza que un egipcio tenga que llamar la atención al pueblo de Dios. ¿Dónde estaba la fe de ellos? En medio de ese proceso, al encontrarse estos 10 hombres en la puerta de la casa de José, el versículo 23, la parte final, nos mostró que Simeón, el hermano que estaba preso allá en Egipto, llega a ser liberado. Y estos 11 hermanos entran a la casa de José. Observe cómo José les trata. No olvide, por favor,
todo lo que estos hermanos le hicieron a José. No olvide cómo le trataron, cómo le vendieron, cómo fueron desconsiderados, cómo pecaron contra Dios mismo al tratarle de manera tan injusta, tan incorrecta a este hermano. Y a consecuencia de esto, años pasó como esclavo, otro tanto pasó preso allá en Egipto. Y en vez de estos hermanos aprovechar, en vez de José aprovechar la posición de autoridad que ahora poseía, en vez de aprovechar esa circunstancia para vengarse del maltrato que sus hermanos le habían dado, observe cómo les va a tratar. Observe cómo José trata a estos hermanos. Versículo 24. Y llevó aquel varón a los hombres a casa de José y les dio agua y lavaron sus pies y dio de comer a sus asnos. Observe el recibimiento. Es cierto que parte de esto es cultura, es cierto que la tradición al utilizar sandalias abiertas y transportarse con caminos de tierra creó la costumbre de recibir a los invitados con un poco de agua para que se limpien los pies, se laven los pies y luego puedan entrar y no ensuciar la casa. Ahora ponemos un buen rodapié en la entrada de la casa y esperamos que los invitados se den cuenta que eso no es adorno nomás, y limpien los zapatos antes de entrar. Había esta costumbre. Pero José no estaba obligado a hacerlo. José no estaba obligado ante gente que se había portado tan mal, de que su mayordomo les trate de esta manera, les dé una cordial bienvenida como se acostumbraba, y mucho menos tomar a esos animales, a esos asnos, y darles de comer. José les trata muy bien a estos hermanos, que no se merecían ser tratados así. Cerca del mediodía, José va a llegar a su casa y temerosos sus hermanos van a tratar de mostrarle algo de respeto a José para, según ellos, apaciguar la probable reacción negativa que José va a tener. Y en el versículo 25 el texto dice, y ellos prepararon el presente, entre tanto que venía José a mediodía, porque había oído que allí había de comer pan. Y vino José a casa y ellos le trajeron el presente que tenía en su mano dentro de la casa y se inclinaron ante él hasta la tierra. Recuerda que José años atrás en Génesis 37 les dijo: ustedes se van a postrar ante mí. Recuerda que esta vez es la segunda vez que estos hermanos se llegan a postrar ante José. Los sueños se están cumpliendo. Los sueños de José se están llevando a cabo y aquí los hermanos muestran respeto ante la autoridad y posición de José, postrándose a los pies de él, usando el presente, ese regalo, como una estrategia dada a José, para que si José está un poco vengativo o va a tratarles otra vez como espías, se tranquilice al recibir el obsequio. Pero José había solucionado años atrás el problema con sus hermanos. Y él no quería venganza. Él quería demostrar amor. Y en el versículo 27 vemos la amabilidad con que José les trata. El texto dice: entonces les preguntó José cómo estaban. Y dijo: vuestro padre el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron: bien va a tu siervo, nuestro padre aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿es este vuestro hermano menor, de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovió sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar.
y entró en su cámara y lloró allí y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo: poned pan. Imagina la escena. José mira a los hermanos y reconoce que el menor, que uno de ellos es Benjamín, el único hijo de padre y madre, junto con José. Eran hermanos de papá y mamá. Los otros eran medios hermanos. Había una relación especial entre José y Benjamín, y cuando le ve, su corazón se llena de alegría, se llena de gozo, y esa alegría y ese gozo va a expresarse a través de lágrimas. Pero para que sus hermanos no sospechen que él era José, se apresura a entrar al dormitorio, llora, se tranquiliza, lava su rostro, regresa otra vez a donde estaban estos hermanos y dice: poned pan. Va a empezar una comida con José. Y nosotros, al observar este banquete que van a tener, podemos observar ciertas características culturales que se manejaban en Egipto. Observe versículo 16 otra vez. Y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a estos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán carne conmigo al mediodía. La comida en la mesa se comía, se almorzaba a las 12. No a la 1, no a la 1:30, a las 12. Esa era la costumbre egipcia. Y una de las cosas que se hacía es comer carne fresca. No se guardaba, no se ponía, no había refrigeración, recuerda, no se ponía un poco de sal ahí para que aguante un día más o 2 días más, y se cogía carne ya guardada. José quería honrar a sus hermanos, a estos que no se merecían. Quería honrar y le dice a su mayordomo: coge de lo mejor, degüella a un animal. En ese tiempo era costumbre para los egipcios comer carne fresca, recién faenada. El cocinero recibía la carne directamente del carnicero. Les gustaba comer carne fresca. Una de las maneras de honrar a la gente ahí es la distribución que se daba a los invitados en la mesa. Usted puede observarlo en el versículo 32. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos y aparte para los egipcios, porque con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Observa lo que el texto está diciendo. El texto está diciendo que en ese lugar existían 3 mesas. Una mesa para los egipcios, otra mesa para los 11 hermanos hebreos y otra mesa para José. A pesar de los años, a pesar de la posición que José tenía en Egipto, los egipcios no compartían el pan con José. Eran tan rigurosos en sus reglas que para ellos no importaba la posición que este hebreo tenía, no importaba que este era el jefe de ellos, no comían pan con José. Era abominación, era asqueroso para los egipcios comer el pan con un hebreo. No importaba que este sea el jefe. Así es que usted puede imaginar a José muchas veces almorzando solo. 3 mesas, los egipcios, los 11 hermanos hebreos y José en una mesa comiendo solo. Los judíos también llegaron a ser
tremendamente rigurosos en torno a con quién comían. En Deuteronomio 12, Deuteronomio 16, Deuteronomio 17 nos muestra que para los judíos estos también llegaron a ser muy estrictos en su manera de comer. Para los judíos era abominación comer con otros que no son judíos. Hasta el día de hoy para muchos. Ellos también eran rigurosos, llegaron a ser rigurosos en su manera en su manera de comer. Es interesante que historiadores seculares registran en sus escritos esta práctica, donde los egipcios eran, para los egipcios era abominación comer con un hebreo. Herodoto, en su segundo tomo de Historia, página 41, habla de esto. Para los egipcios es abominación comer el pan con un hebreo. Pero pasó algo significativo. En la mesa donde estaban sentados los 11 hermanos. Observe el versículo 33. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura, y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres, los 11 hermanos, atónitos, mirándose el uno al otro. Cuando el mayordomo les distribuyó en la mesa, les distribuyó poniendo al mayor en primer lugar, a Rubén, y en el último asiento a Benjamín. Estaban ordenados los 11 hermanos de acuerdo a su edad. Los hermanos se sorprendieron porque no entendían cómo el mayordomo había hecho para saber cuál era la edad de cada uno de ellos y haberles distribuido en la mesa de acuerdo a su edad. Y la reacción de los hermanos fue de asombro. ¿Cómo el mayordomo supo? Ellos no sabían que José sí sabía quién era el hermano mayor y cuál era la edad de los otros. No es que el mayordomo dijo, a ver, el más arrugado es el que es el mayor, así es que pongámosle a este, y este que parece más jovencito le ponemos al final. ¿Sabe cuántas combinaciones posibles hay entre 11 personas? 39.917.000. Esto no fue casual. No es que el mayordomo le atinó. José había instruido correctamente al mayordomo. José le había dicho que así deben sentarse cada uno de ellos. En Oriente es costumbre ubicar a las personas de cierta manera en la mesa para que realmente ellos puedan mostrar o sentir el honor y el respeto que tenía José. En el versículo 34 nos dice: y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos, y bebieron y se alegraron. Observa de dónde se tomó los alimentos para dar de comer a los 11 hermanos. No trajeron de la cocina los alimentos para servir a los 11 hermanos. Tomaron el alimento de la misma mesa de José y llevaron ese alimento
a estos 11 hermanos. Y José tomó viandas de delante de sí. En ese tiempo, cuando una persona quería honrar a los invitados, lo que llegaba a hacer es a tomar el alimento de su propia mesa y de esa mesa llevarla a donde está la mesa de los invitados. Y esa manera de proceder era señal para estos hermanos de que este gobernador les estaba dando honor a un grupo de hermanos que no se merecía ser tratados así. Imagina cuando se les servía de la propia mesa, que el más importante que estaba ahí se tomaba de la misma mesa y se ponía en la mesa de los invitados. Eso mostraba honor. Y cuando se tomaba más de una porción para alguien, se estaba mostrando mayor honor. A Benjamín se le da 5 veces porción de comida. Imagina lo que nos sentaríamos a comer nosotros en una reunión donde queremos comer bien y todo eso. Cada uno de pronto tendría un plato diferente para cocinar. Probablemente algunos de nosotros un buen asado sería tremenda bendición. Pero a Benjamín pasan un plato, el plato de asado. Y luego le pasan un segundo plato, y un tercer plato, y un cuarto plato, y un quinto plato. ¿Qué pensaría Benjamín? Yo sé que estoy un poco flaquito, pero parece que esto es un poco exagerado. ¿Qué pensaría Benjamín? ¿Qué pensarían los hermanos al observar que Benjamín es honrado de manera especial? Es interesante que 1 de Samuel 9 nos dice que cuando una persona quería honrar a otra, le servía doble porción. Es interesante que Homero en la Ilíada hace referencia a que cuando se quería honrar a una persona se le daba doble porción. Herodoto en el tomo 6 de su historia, página 57, hace referencia a que se les daba doble porción cuando se les quería honrar. Heráclito, otro historiador de ese tiempo, dice que a los de más alta importancia se les daba triple porción. Así es que cuando José le da 5 porciones a Benjamín, este hombre está honrándole tremendamente a este jovencito, a este muchacho. ¿Cómo empezó la historia? ¿Cómo empieza versículo 15? Empieza con un grupo de hermanos atemorizados, con miedo, con intranquilidad, con falta de paz. Y la historia termina, observó el versículo 34 al final, y bebieron y se alegraron con él. El amor de José, su bondad inmerecida por sus hermanos, llegó a transformar el miedo en gozo, la intranquilidad en alegría. Y aquí está lo más importante. Qué tremendo cuadro podemos observar en José del Señor Jesucristo. Qué tremenda bendición cuando usted y yo, con temor, con dudas, con preguntas, nos acercamos a la cruz del Calvario y en vez de recibir condenación, recibimos perdón. En vez de recibir castigo, recibimos liberación.
En vez de experimentar el castigo por cómo nos hemos comportado, Él nos da mucha más comida de la que podemos y necesitamos. Imagina, solo por amor. No porque nos lo merecemos, porque nos podemos identificar muy bien con los 11 hermanos. Cuando usted y yo llegamos a la cruz de Cristo, no nos merecíamos salvación. Pero Él transformó a un hombre condenado en un hombre salvo, en un hombre que merecía castigo, a un hombre libre, en un hombre que vivía con intranquilidad, falta de paz, miedo, temor, en un hombre que puede experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento y puede llegar a experimentar el gozo aún en medio de circunstancias difíciles de la vida. Y hermano, sabe, un día, usted y yo vamos a estar en un banquete, en las bodas del Cordero, recibiendo comida más de la que podemos y necesitamos. No porque lo merecemos, sino por su gracia. Así es que en vez de vivir con miedo, con falta de paz, con intranquilidad por los problemas que se nos presentan delante de nosotros, deberíamos llegar a comprender quién es nuestro Dios y deberíamos llegar a comprender las palabras del mayordomo que les dijo: tengan paz, vuestro Dios ha preparado este tesoro para vosotros. Esto no es un mensaje para que usted salga de aquí positivo diciendo: está bien los problemas y yo voy a tener paz y voy a tener una perspectiva diferente de la vida, una perspectiva mucho más optimista. La idea es salir de aquí confiados en el tipo de Dios que tenemos, y nosotros podemos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, el gozo que solo Dios nos puede dar cuando día a día confiamos y dependemos de Él. No importa la economía del país. No importa un volcán que nos asusta. No importa los problemas que tengo que enfrentar cada día. Si en la práctica mi Dios es mi Dios, yo puedo enfrentar la cosa con paz y gozo. Yo puedo enfrentar los problemas con una perspectiva diferente. No tengo que estar atado al miedo, al susto, al temor como los otros viven. No tengo que vivir intranquilo como si no tuviéramos un Dios que nos respalda, que vive en nosotros. Usted no necesita vivir con miedo. Usted no necesita vivir intranquilo. Usted no necesita vivir sin paz. Si usted y yo en el día a día confiamos de veras en nuestro Dios, aún los problemas más difíciles, aún la muerte es ganancia. Oremos. Padre Celestial, Señor, somos tan parecidos a esos 11 hermanos, dejando que los problemas de esta vida nos hagan vivir con temor. Y Señor, lo único que reflejamos ahí es que no confiamos en ti. Porque cuando confiamos en ti, la paz que sobrepasa todo entendimiento está en la vida. El gozo que solo tú puedes dar está en el corazón. Ayúdanos a enfrentar
los problemas y las dificultades de esta vida, no con miedo, no con intranquilidad, sino con confianza, sabiendo que somos más que vencedores, sabiendo que en ti podemos experimentar la paz y el gozo, a pesar de los problemas. Yo te ruego, Padre, que transformes el temor en gozo, la intranquilidad en paz. Que salgamos esta mañana decidiendo poner nuestra confianza en ti. Ayúdanos a mirarte a ti y no enfocarnos en los problemas. Pedimos tu bendición. Mientras usted mantiene sus ojos cerrados, puede ser que esta mañana nos está visitando alguien que viene por primera vez. Y si ese es su caso, y usted dice, pastor, yo vengo por primera vez, yo quisiera que usted ore por mí. Mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar un ratito su mano y con eso me está diciendo, vengo por primera vez, ore por mí. Gracias, veo su mano. ¿Alguien más? Gracias, veo su mano también. ¿Alguien más? Sabe, para las personas que levantaron su mano, en un ratito yo voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más, totalmente voluntario. Usted puede tomar sus cosas y puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar, le va a llevar a otro lugar y en un lugar privado esa persona va a conversar un momento con usted. No se siente obligado, pero los demás están teniendo sus ojos cerrados para que a usted no le dé vergüenza, no le dé recelo de pasar. Pero si usted desea hacerlo con toda confianza en este momento, tome sus cosas y venga. Queremos servirle, queremos ayudarle. Si quiere pasar, venga, no se sienta presionado. Si no quiere hacerlo, está bien. Pero si desea hacerlo, venga. Gracias por ser el primero. Padre Celestial, te agradecemos por las personas que nos visitan. Tú que conoces mejor que nadie su necesidad, yo te ruego que conforme a tu voluntad tú puedas suplir esa necesidad. Te ruego por ellos, si esa necesidad tiene que ver con su salvación, yo te pido, Padre, que hoy pueda ser el día de salvación. Ayúdanos a nosotros, tus hijos, Señor. A veces los problemas y las dificultades hacen que nosotros nos enfoquemos en esos problemas y dificultades y perdemos el gozo, perdemos la paz porque dejamos de mirarte a ti. Y yo te pido, Padre, que nos ayudes a que podamos mantener una perspectiva de confianza en ti. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter
el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Amén.